Saludo, soy payador. Saludo, soy payador y tengo mi voz de trueno. Yo soy payador chileno, lanzo el verso con ardor y con un profundo amor. Ojalá que usted me apañe. No ha nacido quien me dañe y a todos los tengo a raya. Y en el arte de la paya mi nombre es Fernando Yáñez. Mi nombre es Víctor Quintana. Mi nombre es Víctor Quintana y pulso mi guitarrón. La paya es el corazón de mis manos artesanas. Que en la décima galana estructuran su universo. Y en la música converso como un gran redentor. Hoy me hice payador para multiplicar los versos. Bueno, hay un montón de teoría, a lo mejor tú sabes mucho más de eso. Bueno, mira, han escrito harto, Juan Uribe Echeverría, Diego Muñoz, han escrito mucho de cómo llegó, digamos, la décima, más que la paya, digamos. La paya es un concepto latinoamericano. La décima espinela que viene de España, hay muchos que dicen que llegó obviamente con la colonización, con los soldados, otros con los jesuitas, que esa teoría se mantiene en el canto de lo divino. El tema es que la décima fue llegando obviamente a toda Latinoamérica y curiosamente se fue arraigando en el corazón del pueblo. Es una estructura fácil de memorizar, entonces es fácil de quedar, más que el poema, pero el poema en sí mismo hecho canto, ya hecho improvisación y hecho paya, se formó acá en Latinoamérica. Obviamente es una estructura española, digamos, que tomamos nosotros para improvisar. Y también está, muchas veces lo he escuchado yo, de que paya es una voz quechua, que significa dos. Por supuesto que sí. O sea, queda clarísimo que la paya es una conversación. O sea, no puede existir la paya si es que no hay mínimo dos payadores. En Chile nosotros nos llamamos payadores. Lo mismo que en Uruguay, lo mismo que en Argentina. Pero, por ejemplo, la décima tuvo otro desarrollo también en Cuba, por ejemplo, donde se llaman repentistas y cantan con sus propios instrumentos al ritmo del son cubano. Lo mismo en Colombia, también con sus propios ritmos, con sus propias melodías, lo mismo en Venezuela. Acá en Chile, lógico, la paya, la décima, como te digo, como fue fácil de aprender, se fue fácil de retener por la estructura. La décima tiene una estructura de 8 golpes rítmicos. Y nosotros, cada verso es de 8 cada vocablo. Después vamos a conversar cuál es la diferencia entre un verso y un vocablo para la poesía popular. Pero cada verso, cada vocablo tiene 8 golpes rítmicos. Y nosotros hablamos, nuestro lenguaje le está hecho en 8 golpes rítmicos. Por ejemplo, buenos días, ¿cómo está? Con permiso, por favor. Víctor Jara decía, voy a hacerme un cigarrito. Por ejemplo, todo eso tiene 8 golpes rítmicos. Voy a hacerme un cigarrito. 8. Entonces, como hablábamos así, lo retuvimos fácil, le agregamos melodías que son muy también melismáticas, melodías que tienen mucho de inclusive del gregoriano, muy cadenciosas. Se le agregaron estas melodías y con eso nosotros empezamos, la cultura, digamos, empezó a arraigarse esta forma.
Y había un payador que era también el Puma de Teno, un gran maestro que anduvo con nosotros muchísimos años, con Fernando mucho más. El Puma decía que la paya había nacido en los amaneceres del canto a lo divino, que el canto a lo divino los cantores estaban cantando, digamos, en velorios de angelitos, en funerales y en todo esto, y cuando ya paraban de cantar, porque se cantaba toda la noche, cuando ya paraban de cantar en la mañana y estaban coloquialmente reunidos, digamos, en torno, no sé, a un mate o algo por el estilo, y estaban ahí, se empezaba a dar la paya, empezaban a improvisar. Los que tenían la capacidad de hacerlo, lógicamente. En la paya, lógicamente, en la época que se comienza a gestar todo esto, se tocaba la guitarra traspuesta. El campesino tomaba la guitarra con otro tipo de afinación, y la guitarra con la que se acompañaba el canto a lo divino, y con la que se comenzó, obviamente, los payadores comenzaron a improvisar en guitarra, era con la guitarra en afinación traspuesta, que no es lógicamente la afinación convencional que conocemos de la guitarra por música que le llama el cantor, que es mi, si, sol, re, la, mi. No, esto acá tiene otra afinación distinta. Y curiosamente aparece este instrumento que tenemos acá, que es el instrumento, digamos, acá algunos van a ver algunos payadores de pura guitarra que van a decir, no, eso no es así. A mi juicio, el instrumento mayor de la poesía popular, del canto improvisado del payador, que es el guitarrón chileno, que es nuestro único instrumento chileno y que no está en ninguna otra parte del mundo, tiene 25 cuerdas, y un payador que es, por ejemplo, Arnoldo Madariaga padre, nos regaló una metáfora maravillosa para poder identificar el guitarrón con la poesía popular. Él dice que el guitarrón, bueno, tiene 5 órdenes de cuerdas porque responden a las 5 décimas que componen el verso encuartetado con el que el poeta popular escribe su poesía. Aquí estaría la copla, que es esta cuarteta que se glosa en 5 décimas, y aquí estarían en los 5 órdenes las 5 décimas. O sea, aquí tendríamos en el instrumento cómo el poeta popular escribe su poesía en décima. También tenemos 2 puñales que se ven aquí, y estos 2 puñales simbolizan el duelo entre payadores, el contrapunto, la paya. Y tiene 8 espacios, 8 trastes, que simbolizan el octosílabo, los 8 golpes rítmicos que tiene nuestra poesía. Por lo tanto, el guitarrón, digamos, es lógicamente una expresión maravillosa de lo que es nuestra poesía popular, el canto a los poetas. Se estila dentro de la casta de los payadores que aquel payador que no sepa hacer un contrapunto en décimas no se llame payador. ¿Enojado, hermano? Yo te voy a desafiar, yo te voy a desafiar en este precioso nido, para ver si has crecido, para ver si sabes andar en el arte del payar, tú, payador de veras, en la forma verdadera, aquí en este rincón, siempre desde el corazón, tira tus versos pa' afuera. Un comentario muy bello, un comentario muy bello, oyeron en este día.
paya que de Chile tiene el sello. Y que brille ese destello y que alumbre ese mañana. Y de una forma temprana quiero que nada nos dañe. Les payó Fernando Yáñez junto con Víctor Quintana. La paya es un arte campesino. Es un arte campesino, pero bueno, dentro de todos los procesos sociales que se dieron en nuestro país, el campo partió en una época partió completamente hacia la ciudad. Gran parte se fue a la ciudad. Entonces todo este acervo cultural que traía el velorio Angelitos, que traía el velorio, por ejemplo, o el canto a lo divino en estas vigilias, digamos, que se hacían para conmemorar algún santo, para la Cruz de Mayo, distintas actividades que tienen que ver fiestas religiosas, digamos, se comenzó a hacer lógicamente que en sectores Puente Altino, en sectores donde se empezó a congregar la gente y empezó obviamente a expresar su cultura campesina. De hecho, hoy de forma contemporánea hay gran cantidad de payadores que están naciendo todos los días y que están desarrollando este arte en Santiago, por ejemplo. En Santiago hay muchísimo. Allá hay payadores maravillosos. Manuel Sánchez, una tremenda autoridad en el tema de la paya. Está, por ejemplo, allá, Pedro Yáñez, que Pedro Yáñez es uno de los pilares de este arte en el desarrollo, en el escenario. Él me enseñó a mí, Pedro Yáñez. Claro. O sea, grandes que pasaron por ahí que ya no nos acompañan. Santo Rubio, por ejemplo, que Santo Rubio, un guitarronero fantástico, una cantidad de melodías maravillosas le entregó a este arte, pero una riqueza fenomenal. Y así, digamos, tantos otros que ya no están y que partieron, digamos, con este arte. Entonces, lo rico de esto que tiene una mixtura de sonidos campesinos, urbanos, prácticamente de toda nuestro, ¿cómo te puedo decir? Nuestro bagaje cultural que podemos tener, digamos, una persona ligada al pueblo, que muchos me dicen, oye, tú soy campesino por cómo hablas. Yo no soy campesino, yo vengo de un pueblo, de Quilleco. Yo era un pueblo. Entonces tenemos cultura, digamos, de campo que pasa también por el pueblo, se le agrega otra cosita, después llega a la ciudad y se le agrega otra cosa más. Entonces, al final de cuentas, el payador es como un microcosmo, es una amalgama de distintos acervos culturales. Nosotros tenemos un concepto que es un concepto general, que es el canto a lo poeta. Que en este canto a lo poeta está, lógicamente, la poesía popular escrita, están los poetas populares que escriben poesía y no la cantan, solamente la declaman, que ahí tenemos muchos poetas populares de la lira antigua, la lira popular, que se desarrolló mucho también en la época de Balmaceda y tuvo gran injerencia, digamos, de la voz del pueblo en la época de Balmaceda a través de la lira popular. Y están también, lógicamente, los payadores que siguen una rama dentro del canto a lo poeta, están los cantores a lo divino que siguen otra rama del canto a lo poeta. Y lo más maravilloso de esto es que, digamos, dentro de todo ese concepto está, como tú decías, el canto a lo divino y el canto a lo humano. Y eso se separa en dos cosas. Una, el canto a lo divino son solamente composiciones en versos encuartetados, que aquí es necesario explicar una cosa. Para la poesía popular, un verso se compone de una copla que se glosa en 4 décimas más 1 décima de despedida. Eso es un verso, que es distinto, digamos, a la poesía literal, digamos. La poesía, un verso es una línea de una estrofa, ¿cierto? No, acá un verso es todo eso, hace un verso encuartetado. Y para nosotros cada línea se llaman vocablos. Entonces, cuando alguien dice, oye, ¿con qué vocablo empieza? Tú tienes que decir, no sé, voy a hacerme un cigarrito. Ya, eso es un vocablo. Entonces, para el canto a lo divino son esos versos encuartetados que se cantan en vigilias, pero con solamente motivos a la divinidad, motivos religiosos. Por ejemplo, mira, te puedo cantar una décima del canto a lo divino. Mira, esta es una décima que es muy antigua, que se reza en todas las parroquias, y inclusive muchas personas también en las parroquias no saben que es una décima, creen que es una oración, pero en realidad es una décima, mira.
una décima que es como el pilar del canto a lo divino. El canto al humano es todo lo contrario, son todos fundamentos, por ejemplo, que tienen que ver con lo mundano, tienen que ver con lo que vive el hombre en el campo, con lo que vive con las ponderaciones que puede hacer, con las travesuras también. Entonces, por ejemplo, de hecho ¿cómo es que se llama el disco de Víctor Jara, Canto por Travesura, que tuvo una gran asesoría de Santos Rubio y de Pedro Yáñez? El Pedro comentaba que, digamos, que le habían puesto Canto por Travesura. Imagínate, todo el disco parte desde el tema, por ejemplo, La Beata hacia adelante, es toda travesura. Esa poesía popular está dentro del canto al humano. Y lógicamente la paya está dentro del canto al humano. Y cuando hablaba Víctor de un verso encuartetado, significa que llega y uno tira una cuarteta, o sea, un verso de 4 líneas. Y luego empieza las décimas. Y la primera décima tiene que terminar en la línea número 1 de la cuarteta. La segunda décima en la línea número 2. La tercera décima en la línea número 3. Y la cuarta décima en la línea número 4. Y la despedida es libre. De la misma copla, de la misma cuarteta, que son como son las estructuras, son los pilares. En Chile mucho más la copla. La décima se ha ido incorporando obviamente en la poesía popular, pero más la copla en la improvisación. De hecho, por ejemplo, esta alegoría que nosotros tenemos del mulato Tahuada con don Javier de la Rosa, este contrapunto que tenemos nosotros, se hizo en copla. Entonces la copla era más de la improvisación en Chile que la décima. Ahora ya están parejas, digamos. En base a esas dos estructuras, el abanico de formas de interpretar la poesía popular improvisada, digamos en este caso la paya, se abrió pero tremendamente, hay muchísimas formas. O sea, nosotros, digamos, somos el país, saquemos pecho, somos el país que más formas tiene de poder interpretar y de poder jugar con esto de la improvisación y la paya. Entonces, por ejemplo, tenemos la personificación, por ejemplo, tenemos el pie forzado, tenemos el contrarresto, tenemos ¿cómo es que se llama? Lo que hacemos, que es la ronda, que es la redondilla o la concesión, que fue una creación que nos regaló el Puma de Teno. Tenemos el contrapunto 2 razones, el contrapunto en décima redoblada. Hay un asunto que esto hay que decirlo. Uno puede improvisar una décima, pero si la décima no tiene un sentido, se pierde todo el contenido de lo que el payador quiere expresar. El payador en su esencia es la voz de la gente, la voz del pueblo. No, y el pueblo tiene que decir cosas, no puedes llegar y hacer una décima solamente como para hablar de que no sé, pues iba saliendo y le pisé la caca a un perro. No. Ese asunto de hacer reír por querer, digamos, por querer lograr una burla, no es la esencia del payador. Entonces, hay que estructurar todo eso. Ya que nos están grabando y hay personas, obviamente, personas maravillosas que están detrás de esta cámara. Entonces, nosotros aquí, cuando estamos arriba de un escenario, le pedimos al público que nos pueda dar 2 temas, 2 elementos contrarios para nosotros transformarnos en ese elemento y poder hacer la personificación. ¿Qué consiste en eso? Que cada payador deja de ser él y se transforma en el elemento que le da a la gente, pero a cabalidad, y improvisa con el otro defendiendo lo que él le tocó, porque él es eso. Así que, ¿qué elementos se le ocurre a nuestros amigos que están detrás de cámara que podríamos hacer ahora? Se me ocurre inmediatamente el apruebo y el rechazo. El apruebo y el rechazo. Ya, entre el apruebo y el rechazo, ¿qué es lo que es Fernando Yáñez? El apruebo. El apruebo. ¿Listo? Parto, usted está aprobando la partida. Canto porque soy chileno. Canto porque soy chileno y una esperanza yo llevo. Y le digo a todo el pueblo, vamos, votemos apruebo. Soy el rechazo que vuela. Soy el rechazo que vuela y aquí limo tus aristas. De comunista. Es peor lo que hoy pasa.
mandado por Donald Trump. Anda, limpia tu cabeza. Anda, limpia tu cabeza y hazlo aquí destajo. Porque hoy crecen mis empresas y te puedo dar trabajo. Solo eso sabes hacer. Solo eso sabes hacer y sabes sembrar herida. Y nunca has entendido que la plata no es la vida. Clarito usted no lo ve. Clarito usted no lo ve. Se lo explico como el viento. Porque gracias a mi FP sacaste tu 10%. Felizmente no es así. Felizmente no es así. Yo no estoy en ese mar. Desde que empecé el trabajo, soy del servicio social. Mi pregunta nace sola. Mi pregunta nace sola y responde con afán. ¿Queréis volver a hacer colas para comprar un kilo de pan? Cola yo nunca he hecho. Cola yo nunca he hecho. No me meto en los estragos. Siempre el pan y mi comida lo aprendí y yo lo hago. Ya se despide el rechazo. Ya se despide el rechazo. Lo hago sin ni un alboroto. Está claro, para el 25 no voy a obtener ni un voto. También se marcha el apruebo. También se marcha el apruebo, sembrando la amistad. Y yo sé que ganaremos, que viva la libertad. Pie forzado. El pie forzado. El pie forzado, claro. La última línea. La última línea es el pie forzado. El pie forzado se hace en décima. Ahí estamos cultivando la copla, esta estrofa de 4 versos en la personificación. El pie forzado es en décima. ¿Y qué es lo que es? Que el payador está obligado, digamos, a poder improvisar su décima terminando con la línea número 10 con la frase que el público le da. Para explicarlo necesitamos nuevamente el apoyo de nuestros amigos de tras cámara que nos den una frase de 8 golpes rítmicos, lógicamente, como para poder hacer esto. Bueno, una frase como voy a hacerme un cigarrito arriba en la cordillera. Desde Angola Campanario. Desde Angola Campanario, ya. Parte Fernando ya. Listo, no va. Yo quiero que escuchen miles. Yo quiero que escuchen miles. Todita la gente buena. Toda la gente chilena. Que yo sé que son gentiles. Aquí no existen los viles. En nuestro terreno agrario y somos
extraordinario y muy feliz los contemplo. Tenemos un gran ejemplo desde Angola, Campanario. ¿Qué mejor ejemplo? De alguna manera, como la misma cultura, como todo esto cambia, la cultura, el arte tiene vida. Entonces, como la misma vida, todo va cambiando y se va adecuando. De hecho, ahora los encuentros de payadores, por ejemplo, obviamente conservan el contrapunto en décimas de payadores, conservan la personificación, esto que lo podríamos hacer también, que es la concesión, que esto de que nos regaló el Puma de Teno, que es hasta agotar la rima. También se ocupa en pie forzado y es en copla. Pero como te digo, eso lo podríamos hacer. El asunto es que se ha ido la paya después de que Pedro Yáñez, Jorge Yáñez, el Piojo Salinas, el Chocho Rubio, Santo Rubio, Fernando Yáñez, que también está en la época, tomaron la paya y la hicieron un espectáculo sobre un escenario. Que no era lo mismo que estaba antes. Mira, aquí hay algo interesantísimo. Esto me lo contó a mí el Puma, bueno, y se lo contó a varios también. El Puma de Teno me contaba cómo era la paya en los tiempos de él. El Puma de Teno fue cantor a lo divino como de los 6, 7 años. Ya él ya cantaba a lo divino, andaba en velorios de angelitos y todo eso. Y él me comentaba que en su época el payador, por ejemplo, no sé, él era el Puma de Teno. Todo Teno se identificaba con el payador que era el Puma de Teno. Y obviamente, por ejemplo, no sé, estaba el, por decirte un nombre, estaba el lince de Rancagua. Entonces, y todo, por ejemplo, el Rancagua se identificaba con su payador. Entonces, uno de los dos viajaba. O viajaba el Puma, o viajaba el lince a encontrarse con él para enfrentarse en un duelo de payadores. Así se hacía, así se daba la paya. Era prácticamente, era una contienda entre dos payadores, digamos, que volcaban toda su sabiduría campesina, toda su filosofía que traían de su propio acervo cultural y lo tiraban encima y vamos le dando. Y duraba, el Puma me decía, de repente habían improvisaciones que duraban un día, que duraban toda una tarde y seguían en la noche. Entonces eran unos duelos maravillosos que se daban en la época. Después, cuando aparece esto, se empieza y que Violeta Parra jugó un papel importantísimo en esto, porque Violeta Parra también fue la que instó a los cantores de lo divino que bajaran los guitarrones que ya estaban colgados en las paredes, porque habían sacerdotes de la Iglesia Católica que le decían que esto era demoníaco, entonces no permitían que se cantara, y ellos, como eran muy devotos, le hacían caso y colgaban los guitarrones en la pared. Y la Violeta hizo que sacaran esos guitarrones, y los fue sacando, los fueron desempolvando, los llevaron cantaron en la Carpa de la Reina, y fue una gran difusora de esto. De hecho, le hice una décima al guitarrón que dice así, mira: al hablar del instrumento diríjome al guitarrón, con su alambre y su bordón, su sonoro es un portento. 5 ordenanzas le cuento, 3 de a 5, 2 de a 3, del clavijero a sus pies la entrastadura elegante, 4 diablitos cantantes debe su caja tener. Esa décima nos regaló la Violeta Parra para el guitarrón. Y de hecho escribió su biografía instada por Nicanor también en décima. Los que cultivamos la paya siempre tendemos a la pureza más grande. Y es así. Como lo decía al comienzo, payar es conversar en verso. Y está clarísimo que el que conversa puras leceras no tiene muchas personas que quieran conversar con él. ¿Ya? Y lo más lindo es sembrar sabiduría, sembrar humildad, sembrar visión. Y eso es lo más bello. Y eso lo hacemos, y no solo los payadores, eso lo hacen todos los artistas. Oye, ¿sabéis lo que se me vino a la mente, hombre? Dígame, compañero. ¿Otro campo, otro mar? No, ¿Ya? el brindis. El brindis, buena. Hombre, y esto yo lo viví aquí en el campo, tal cual. Tal cual. Yo brindo, dijo un conejo con las orejas paradas, porque soy un Satanás, por eso llegaré a viejo. Me he jugado yo el pellejo también, me han dado sus caldas. Es que me gustan las faldas, pa'l amor, soy insaciable. Vi una coneja adorable y al tiro me fui de espalda. Brindo por la educación, la de verdad, la que forma, que con creativas normas da un impulso a tu razón. Junto al arte es el bastión del desarrollo más puro
y la historia, lo aseguro, no hay que dejarla de lado, ya que el que olvida el pasado no se merece el futuro. Brindo por los estudiantes porque siempre dan la cara, y si hoy día yo estudiara, allí estaría adelante, con 1000 ideas brillantes y un enorme corazón para cumplir la misión que hoy quieren miles y miles de poder cambiar a Chile cambiando la educación. Brindo, dijo un senador, por mi proyecto de ley. He de devolver al güey su alma de reproductor. Le pregunta un locutor, senador, ¿y lo avalaron? Claro que a mí me apoyaron, porque cuando asumimos nos pagaron y sentimos que también nos las cortaron. Brindo, dijo un profesor, por la pizarra y la tiza, mi sueldo es para la risa siendo yo un educador. Mis momentos de dolor y económicos apuros los borro con lo más puro que es la risa de la infancia, porque tengo la ganancia de estar sembrando futuro. En la paya se usa, digamos, que es una forma muy antigua. De hecho, es parte de la propia conciencia de la paya, digámoslo así, que es la pregunta y la respuesta. Un payador pregunta, el otro payador responde. En esto se utilizaba, por ejemplo, en los encuentros de payadores, de que, y todavía se utiliza, pero bueno, mucho más otra forma, pero lo que se utilizaba en esencia era de que un payador se sentaba en un banquillo imaginario y el resto de los payadores lo fusilaba a preguntas. Y él le tenía que responder a todos los que habían ahí que le iban preguntando, para ver si era tiempo. Entonces, después se hizo una forma que era, obviamente tomando esto de más espectáculo para hacer participar al público, de que los payadores le pidieran al público y se hiciera este banquillo inverso, que se llamaba que le pedíamos al público la pregunta, un payador la versificaba y el otro y todo el resto respondía. Entonces ahora le queremos pedir a ustedes que ustedes nos hagan una pregunta. Aquí, si la versificamos, vamos a perder una respuesta, pero una pregunta que ustedes nos hagan por qué, qué cosa, y nosotros con Fernando damos 2 respuestas distintas a esa pregunta. ¿Dónde sale el sol primero? ¿Está buena esa? Vale, ya. Contesta. La pregunta es incorrecta. La pregunta es incorrecta y verán, tiene sentido. El sol, pues, alumbra siempre porque siempre ha salido. Sé muy bien por dónde sale. Sé muy bien por dónde sale y es un misterio prolijo. Sale cuando amanecen los ojos de mis hijos. Ya, la concesión. Bueno, esta concesión o redondilla es una forma de la paya que nos regaló el Puma de Teno. Este payador de Curicó, Teno, que es un maestro y un pilar para la paya chilena de una manera gigantesca. El Puma, digamos, nos enseñó esto, y esto es un pie forzado. Ya conocemos lo que es el pie forzado, ¿cierto? Este verso de 8 golpes rítmicos con el que el payador terminaba una décima. Pero ahora vamos a ocupar la copla, esta estrofa de 4 vocablos. ¿Ya? Esta estrofa de 4 vocablos que la vamos a hacer de que el último vocablo sea ese pie forzado que ustedes nos dan. Pero la rima de ese vocablo es con la que nosotros vamos a ir armando esta copla, y obviamente no tiene que terminar esa rima. El payador que ya se quedó sin rima porque la rima se agotó, pierde. Esto es una competencia. Claro. Hasta agotar la rima de esa palabra. Por ejemplo, si el pie forzado fuera hoy nos traen un camión, todos tenemos que terminar diciendo hoy nos traen el camión. Pero hay que rimar con corazón, con canción. Y si, por ejemplo, yo digo corazón y Fernando después vuelve a decir corazón, perdió. Hay que ir memorizando lo que todo el grupo de payadores viene ocupando como palabra para uno no poder repetirla. O sea, hay 2 cosas. Además de buscar una palabra en el lenguaje nueva, hay que memorizarlas del resto, porque si no,
Claro. Uno se cae. Así que hagamos esta concesión. ¿Cuál es el pie forzado, amigos míos? Está la Tenemos- carne y el carbón. Está la o tenemos carne y carbón. Ya, tenemos carne y carbón. Tenemos carne y carbón. ¿Ya? Bueno. Para cantar con esmero, yo le pongo el corazón. Como dijo el pirquinero, tenemos carne y carbón. Pa' comer al desayuno, yo me declaro campeón. Mastico re todo el día, tenemos carne y carbón. Es un combustible sano que hoy está en la tradición. Y para seguir cantando tenemos carne y carbón. Yo sé que fue culpa mía que ahora esté guatón. Yo como pan todo el día, tenemos carne y carbón. Se acabaron hoy los fardos, pero yo con convicción, para alimentar la yegua tenemos carne y carbón. Un gato siempre alegaba, alguien me comió al ratón. Yo no tengo ni un problema, tenemos carne y carbón. Pero hoy ya me retiro, y lo hago aquí cantando. Tenemos carne y carbón para comernos Fernando. Nadie a mí me comerá, menos un tonto del montón, porque seguiré creciendo, tenemos carne y carbón. Buena. Aplauso al vencedor. De eso se trata la concesión. Ay, qué bueno. De partida, incentivar a los niños, a los pequeños, a los escolares, es lo más fácil del mundo. Si todo en la escuela se habla en 8 golpes rítmicos. Llegan, la profesora, buenos días señorita, todos le dicen así a la profesora. Muy buenos días señor, le dicen al profesor. ¿Ya? Hoy día me saqué un 7, sin el palito del medio. ¿Ve? Se habla así. Ya pues anda a hacer las tareas. Anda a acostarte chiquillo. Ahora lávate los dientes. En la casa sí también se habla. Cómprame 1 kilo de sal. O de pan mejor ya. Cómprame 1 kilo de pan. ¿Verdad? Todo se habla así. Entonces, para mí lo fundamental es incentivar la creatividad. Y todo eso nace de los colegios y lógicamente de las casas. ¿Ya? Habiendo alumnos maravillosos, eso van a ser adultos maravillosos. Todo el día incentivando la creatividad. Y eso es fundamental en el desarrollo del ser humano. Y todo lo podemos hacer, absolutamente todo. Yo tengo 2 visiones muy personales de acuerdo al tema. Lo primero es que la paya en el aula enseñarla como tal, la paya en el aula es una bomba atómica. Claro. Y la educación no te va a permitir una bomba atómica dentro de eso, porque es imposible de que tú a un niño le coartes la creatividad. Ya ves cómo va saliendo todo. Es la expresión de tu alma, corazón, ser humano íntegramente, alma, espíritu, cuerpo. Entonces no puedes frenar eso. Entonces, de repente un niño, por ejemplo, te va a escribir una décima donde a él ni siquiera le va a interesar quién fue Bernardo Higgins ni lo que dijo Arturo Prat. Y eso es un sacrilegio, por ejemplo, para el tema histórico. Entonces, o bien te va a decir que Arturo Prat fue otra cosa, no fue lo que te cuentan. Porque lógicamente la paya y la creatividad te lleva a una conciencia crítica, te lleva a una conciencia de tú y el medio. El payador en su esencia es la voz de los sin voz. Verso y guitarrón los 2 pilares de su existencia, pero cuando su conciencia vive solo de espejismos,
Ve una realidad en sí mismo de vacío y desconcierto que anda sobre versos muertos caminando hacia el abismo. Esa es la gran diferencia entre un payador y alguien que rime por rimar. Nosotros con Fernando Yáñez nos sabemos todas las cuecas que no existen. Todas. Todas. Absolutamente todas. Entonces, oye, y es cierto, cuando de repente digo, y se sabe tal cueca, dígame, ¿a quién le canto una cueca mejor ya? Y la inventamos. Entonces, ¿a la cueca de qué, comadre? ¿A quién le cantamos una cueca? A la yegua que anda suelta. A la lleva. Ya, listo. Compañero. Aquí viene otra forma también que tenemos dentro de la paya que se llama el relance. A ver. Y es en copla. Y este relance dice así. A ver. Si un día quieres matarme no necesitas puñal. Deja un rato de quererme y el golpe será mortal. Mira. Chúpate. Ay, niña, cómo te quiero si doy mi vida por verte. Mientras más te quiero, linda, mucho más quiero quererte. No fuimos, Bolívar. Y se va la cueca entonces de la yegua suelta. Harta nomás porque la yegua es tuya. A la yegua de mi hermana, que la mira y arrecia, que la mira y arrecia. Allí está comiendo pasto, le canto yo a la fresia, a la yegua de mi hermana. Es re buena maldiente, que lo aproveche. Le gusta la lasaña, pero con leche. Es re buena maldiente, que lo aproveche. Que la aproveche y sí, ay qué lindura, si sale la María cuando hay montura. Hay que alimentarla para charquearla. Ay Mira, hay una décima redoblada que es con la que los payadores nos despedimos de los encuentros de payadores. Y esa décima es una composición del Pedro con el Santo, ¿conoce, no? Pedro Santos, el Chocho también participó en ella. Ujú. Y que es con la que nosotros los payadores nos despedimos, Nos despedimos, de sí, todos ¿no? los escenarios, que la cantamos entre todos a coro. Y que es una, ¿por qué se llama décima redoblada? Porque el verso que el vocablo que se improvisa se da vuelta. Por ejemplo, esto va a empezar así: se ordena la despedida se ordena. Claro. Y se va armando absolutamente toda la décima de esa manera. Tóquenlo. ¿Me parece? Juguémosla. Se ordena la despedida se ordena. Se ordena la despedida se ordena. Con alegría y sin pena, sí, ay que sí. Sin pena y con alegría, Rosa, Romero y el Alelí. Nos veremos otro día.
ay que sí. Somos cantores chilenos, Rosa Romero y el Alelí.